Entrado, lo veo de un lado, ok. Bueno, le doy la bienvenida también a las personas que nos están viendo por el canal de YouTube. Sigue apoyando este canal, sigue apoyando la predicación. Estoy seguro que te has quedado sorprendido de muchas cosas que Dios no solamente está enseñando en la iglesia, sino también ahora por las redes sociales, ¿verdad? En donde podemos ver que Dios quiere transformar nuestra vida, quiere transformar nuestro destino. ¿Y cómo? Escuchando palabra. No es una religión, es una comunión con Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Cuenta una historia, amén, de una persona llamada, espero pronunciar bien, Dietrich Bonhoeffer. Fue conocido en parte entre los cristianos como un mártir que pereció durante la pesadilla de Hitler. Este teólogo alemán se opuso abiertamente a Hitler desde 1933 y tuvo que abandonar Alemania ese año para enseñar a predicar en Inglaterra. Al regresar en 1935 demostró que con su vida, el tema central de su fabuloso libro, El costo del discipulado. Que cuando un cristiano es llamado, amén, para las cosas divinas, este hombre le ofreció también su vida y venir a él. Bonhoeffer se dio cuenta claramente de que la voluntad propia debe de abandonarse siempre hacia la voluntad de Dios. Amén. Así que él manifestó, en 1943 fue arrestado por la Gestapo. La última nota de Bonhoeffer, estando en prisión de Tegel, salió de contrabando el 21 de agosto de 1944. Una nota que decía así: una vez más he tomado los pasajes bíblicos para el día y he meditado en ellos. La llave para todo esto es el fondo que podamos esperar en la Escritura de Dios, amén, y encontrarse con el Señor Jesucristo. Si hemos de aprender lo que Dios promete y lo que Dios cumple, debemos de perseverar en meditación quieta sobre la vida, los dichos, los hechos, los sufrimientos y la muerte de Jesús. Es cierto que siempre podemos vivir cerca de Dios y a la luz de su presencia, y que esa vida es enteramente nueva por nosotros, que nada es entonces imposible para nosotros, porque todas las cosas son posibles para Dios, que no hay poder humano que pueda tocarnos sin su voluntad, y que el peligro y las desgracias solo pueden ser conducidos, nos pueden conducir más cerca de Él. Un oficial inglés que estaba también en prisión, durante los últimos días de este personaje, lo describió así: era diferente, muy calmado y normal, parecía perfectamente tranquilo, su alma realmente brillaba en la oscuridad de esa desesperada prisión. Era uno de los pocos hombres que he conocido para quien su Dios era real y siempre cercano a él. El 9 de abril de 1945, solamente 3 semanas antes de que Hitler cometiera suicidio, unos días antes de que los aliados liberaran el campo de concentración donde estaba esta persona, había sido llevado con otros prisioneros, conducidos en la madrugada al lugar de ejecución y colgados ahí, en un pequeño valle de árboles. El médico de la prisión escribió años más tarde como testimonio que había sido acerca de este hombre antes de su muerte, y relata así: a través de la puerta medio abierta de una habitación de una de estas barracas, vi al pastor todavía en su vestido de prisionero, arrodillado en ferviente plegaria ante su Señor Dios. La devoción y la evidencia, convicción de que era escuchado, que pudo percibir en la oración de este hombre profundamente cautivado
conmovido hasta mis entrañas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que tu palabra sea ungida, Dios, que mis labios, mi mente, mi corazón también ungidos por medio de tu Espíritu Santo. Señor, trae revelación a nuestras vidas y una convicción, Señor, de tu palabra, Señor, una convicción, Señor, de lo que es ser discípulos, Padre. Hoy te ruego, Señor, que en este momento tomes la autoridad de este lugar, Señor, y seas tú hablando a nuestras vidas para cambios radicales. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título: el costo del discipulado. Podemos ver por la ilustración, iglesia, cómo personas, no solamente en este tiempo que a lo mejor tú no conocías y que yo tampoco, ¿verdad?, sino por medio de la historia, por medio de escudriñar las Escrituras, nos llevan a versículos, nos llevan también a gente con una moral muy alta, con una entrega apasionada, ¿verdad?, en las cosas de Dios, que hasta la misma muerte ellos fueron, amén, entregados en las cosas de Dios. Y esto habla, iglesia, del costo del discipulado. Amén. El costo del discipulado, amén, es primeramente en que nosotros dominemos el pecado. ¿Cuántos están aquí? Que dominemos el pecado, que dominemos el pensamiento, para que nosotros podamos tener esa aclaración de mente y en donde nosotros podamos creer. Dice en el libro de Mateo 5, versículo 29. Que si nuestro ojo es capaz de pecar, dice, sácalo es mejor que se pierda, ¿verdad? Y está hablando, iglesia, al extremo. Está diciendo, amén, que si nosotros todavía provocamos el pecado en nuestra vida, por medio de los ojos, por medio de la lengua, por medio del pensamiento, nosotros tenemos que irlo radicando, echándolo fuera. Ese es el sacrificio, iglesia, o es el precio, el costo de ser un discípulo de Cristo. ¿Cuántos están aquí? El estar, iglesia, dejando nuestro viejo hombre, la vieja mujer, amén, muerto, dice en Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de no servir más al pecado. He estado yo leyendo biografías de personas que hablan sobre cuando se empieza a predicar la palabra de Dios, como esta persona. Amén. Biografías en donde las personas, muchos de ellos fueron a África, donde muchos de ellos fueron, amén, muertos por aquellos salvajes, ¿verdad? Porque son otra cultura, son otra forma, y estas personas pues no tenían miedo a ir a predicar la palabra de Dios. Primeramente morir morir al pecado, ¿verdad? Que puedan ser cambiados y transformados, iglesia, para que pueda haber una pasión, una forma nueva de vivir, amén, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios, iglesia? Cuando tenemos buenos frutos, cuando vamos cambiando, cuando estamos siendo radicales. Hacer la voluntad de Dios, dice en Proverbios 3:6, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta Proverbios 3:9 muchas veces la hemos usado para las finanzas, ¿verdad? Para lo que es levantar la ofrenda. Pero aquí está diciendo, con las primicias, dice, honra al Señor con todas las primicias de tus frutos, los cambios de tu persona. La palabra dice que si tu ojo te está llevando al pecado, dice, mejor sácalo. ¿Cuántos de aquí sacarían sus ojos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso dolería. Bueno, pero está diciendo el Señor, entonces cuida tu vista.
Cuida tu pensamiento. Amén. Es muy bonito cuando las personas hablan, cuando tú escuchas una persona, ¿verdad?, con una convicción o con una fuerza que quieren hacer algo de cambios, quieren transformarse, pero pasa un tiempo y te das cuenta que solamente quedan en palabras. No es lo mismo hacer que hablar, ¿verdad? Para hablar, iglesia, yo pienso que todos podemos hablar, pero el cumplir, eso nos trae un compromiso para uno de cada uno de nosotros. Compromisos individuales, compromisos con el Señor. Hacer la voluntad de Dios simplemente es un compromiso voluntario de cada uno de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Es como te comprometas. Muchos de nosotros aquí sentados, cuando estemos ante la presencia de Dios, vamos a estar, amén, diciendo lo que nos sucedió, lo que hicimos, lo que nos pasó, lo que transformamos, ¿verdad? Yo creo que nos van a dar la oportunidad de poder hablar en nuestra defensa cuando estemos delante del Señor. Y yo creo que va a ser infantil que algunos lleguemos y podamos todavía disculparnos delante de Dios y decirle: bueno, es que yo no pude seguir por culpa de mi papá. Es que yo no pude seguir por culpa de mis hijos. Es que yo no pude seguirte por culpa de mi esposo. Y daremos mil excusas, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que cada uno vive su propia vida? Cada uno vive su propia decisión. Amén. Tú decides a quién seguir. Tú decides qué es lo que vas a hacer de tu vida, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha mostrado que nos da a escoger. Si tú quieres la bendición, puedes seguir la bendición. Si tú quieres la maldición, pues puedes estar atrás de la maldición. Dice en 1 Corintios 6:20: pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu, iglesia. 1 Corintios 6:20. Dice la palabra de Dios, son de Dios. ¿Cuántos saben que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo? Y a tu cuerpo no puedes estarlo envenenando con alcohol. Y a tu cuerpo no puedes estarlo envenenando porque estás destruyendo. Es como si le pusieras grafiti al templo, ¿verdad? A este lugar donde el Espíritu Santo, cuando llegas a los pies de Jesucristo, es donde habita. Y no puedes estarlo llenando de grafiti, en este caso tatuajes. Ahora, si ya te tatuaste y ya llegaste con tatuajes, bueno, hasta ahí. Pero después de ser cristiano, de conocer la palabra, y no puedas tú cuidar el cuerpo, amén, donde mora el Espíritu Santo, entonces ahí ya es pecado. Muchos llegamos a lo mejor tatuados, ¿verdad? Con tinta y con aparatos como ahora lo usan. No solamente de esos tatuajes te hablo, en nuestra vida, iglesia, en nuestro corazón también hay tatuajes de odio. Esos están grabados en nuestro corazón, están grabados hasta con el nombre de la persona y su apellido, porque no se te ha olvidado. De esos tatuajes también te hablo. No podemos nosotros, amén, glorificar a Dios en un cuerpo así, amén, donde debe de habitar el Espíritu Santo y donde debe de habitar también, amén, la presencia de Dios. Debemos de vivir por Dios. ¿Cuántos están aquí? Vivir por Dios, iglesia, dice en el libro de Filipenses 1, versículo 21, pues para mí, Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. El vivir en Cristo. Y el vivir en Cristo, iglesia, es buscar la transformación día con día. Buscar la oración día con día, buscar la transformación de nuestro carácter. ¿Quién te hizo tu carácter así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué mientes? ¿O por qué mentimos? ¿Por qué nos transformamos? Amén. Si nosotros no nacimos así. Estoy leyendo un libro, amén,
no recuerdo el nombre porque lo estoy empezando a leer, pero habla sobre los genes espirituales, amén, que nosotros tenemos una promesa desde nuestros antepasados y nosotros venimos desde Abraham, desde Moisés y todos a ellos, iglesia, Dios se les presentó y Dios habló con ellos y les dio una promesa. Y la promesa no es como los que hablan ahí en el radio, ¿verdad? Es que vengan acá con el Señor Jesucristo, que hablan como brasileiros, no sé cómo hablarle, ¿verdad? Y estuve yo escuchando un día ahí una estación nueva en el AM y de pronto empezó la hora como cristiana. Y esta persona decía, vengan por la promesa y vengan por la promesa y la promesa es esta. Y daban testimonios ahí en el radio y en el radio decía, es que vivíamos en una casa llena de láminas y no teníamos para comer y ahora ya tenemos para comer y tenemos un negocio y viajamos y todo bien a gusto, ¿verdad? Y decían que en la semana iba a haber el poder de la oración para que puedan romperse esas cadenas, pero que necesitaban ir a ese templo por su promesa. Y les hablaban de su promesa. Y se aventaron, no sé, los 30, 40 minutos, y yo seguía escuchando y seguían hablando de la promesa. Y se oía impactante, ¿verdad? Los testimonios. No, es que habíamos encontrado aceite negro en mi puerta, de pronto venimos aquí a la Iglesia Universal, se llama así. Y oraron por nosotros y ahora tenemos negocio, todo ha ido bien, y hablaban de sus promesas de carros nuevos y todas sus promesas. Yo digo, falsa doctrina. Eso es falsa doctrina. Te voy a decir por qué. En Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Todo lo que tú y yo hagamos en pecado es muerte. No es que vayas por tu promesa. ¿Sabías que Satanás sabe y hace milagros? Hace milagros. Amén. Recuerda cuando le decía a Jesús, amén, yo voy a hacer todo esto, dice, si tú me adoras. ¿Por qué? Porque tiene el poder, ¿verdad? Él es el poderoso de esta tierra, de este mundo, de estos que estamos viviendo, no del mundo espiritual. Amén. Y la promesa, iglesia, que la gente escucha, pues la gente, pues todos viven con personas viciosas, viven en engaño, viven en muchas depravaciones, viven, y todo eso trae la pobreza porque están viviendo en pecado. Pero no es solamente ir al templo en una oración, no es solamente reclamar la promesa. No pasaron de ahí, y la promesa, y venimos por la promesa, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, iglesia. Y el poder nosotros ser discípulos, hay un costo para las cosas de Dios. Hay un costo, iglesia, en donde debemos de vivir por Dios. En Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor, Romanos 14:8, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muéramos, del Señor somos, pero haciendo las cosas del Señor. Si la paga del pecado es muerte, y hemos leído y escuchado que aquel que peca está separado de Dios hasta que no se arrepiente. Que aquel que comete adulterio, que aquel que está en fornicación, que aquel que le gusta chismear, que aquel que dice mentiras. No es lo mismo chismoso a mentiras, Chismoso es el que lleva y luego transforma. Bueno, también mentira, ¿verdad? Lleva mentira. Amén. Eso te va a traer maldición y se va a quedar, iglesia. Este libro que estoy leyendo, amén, habla sobre los genes de las promesas, que cuando nosotros estamos con Dios, también nuestros genes espirituales van a rendir cuentas con nuestros hijos y con nuestros hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Como tú te comportes, eso es lo que vas a hacer de herencia espiritual para tus hijos. Amén. Así que nosotros debemos de vivir por Dios. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y está diciendo morir al pasado, morir al pecado. Para poder ser discípulo de Dios hay un costo. No solamente que tú vengas a la iglesia, no es solamente en que tú puedas estar aquí, gloria al Señor, ¿verdad? Que tomas nota, gloria al Señor, que estás con tu Biblia, ¿verdad? Pero esto no funciona solamente así, tiene que haber cambios, hay un costo, hay una transformación. Hay mucha gente, como te digo, los de esta iglesia, ¿verdad?, que piensan que con una oración se va a romper la maldición. Sí, cuando entregas tu corazón y te arrepientes, sí, pero después tienes que seguirte transformando. Y ellos no hablan de eso, no hablan de la redención a tus pecados, no hablan, simplemente hablan como un momento de magia. Tú vienes a la oración universal y se rompen las maldiciones. Amén. Cuando la palabra de Dios habla sobre el discipulado, dice en el libro de Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo he visto situaciones en matrimonios en donde no puedo seguirte porque mi esposa dice que si voy a la iglesia, que escoja entre tú y mi esposa, entre la iglesia y Dios. Eso es un sacrificio, iglesia. Amén. Eso es el costo. Yo he platicado con personas así y les pregunto: ¿cuántas veces le pediste perdón a tu esposa para ser como eras? ¿Cuántas veces le pediste perdón a tu esposa para enviciarte o para no llegar a casa? ¿Cuántas veces? No te importó. Hoy, muchas veces los matrimonios ponen en el filo de la navaja a la persona, ¿verdad? Y dicen: si tú vas a la iglesia, ok, quédate con tu Dios, yo me voy con mi mamá. Y cuando platicamos y le digo: pues tome un tiempo, dele a tiempo un Dios, dele a Dios un tiempo, permítale que se vaya. Y mientras usted busca de Dios, no. La palabra de Dios dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ya no soy el mismo. Debo de cambiar, debo de cerrar mi boca, debo de cerrar mis ojos. Debo de transformarme. ¿Sabes dónde va a estar la mejor competencia o la mejor prueba? En tu matrimonio. Chulada de matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí es donde hasta vas a rechinar los dientes. Ahí se va a saber si tú puedes sacrificar. La ilustración que yo te mencionaba, esta persona, amén, era alemán, era del pueblo de este loco Hitler, ¿verdad? Pero como él quería predicar el evangelio, se comportó de una forma diferente y no le importó morir. Y los que lo conocieron dijeron que él hasta el último momento haciendo esta carta, amén, él todavía estaba en oración para entregarle todavía su alma al Señor, hasta lo último. Hoy la gente se ha vuelto materialista, la gente se ha vuelto más del mundo. Si me das, también yo puedo darme. Si gano dinero, soy bendecido, pero si no gano, dice: mejor me voy de aquí porque cuando llegué a Cristo mis problemas creo que aumentaron. Y no es cierto, iglesia, simplemente es porque no podemos pagar el costo, porque la gente muchas veces no puede pagar el costo. Hemos conocido hermanos de esta iglesia, hemos conocido personas de esta iglesia en donde ellos están allá en su casa, no pudieron llegarle siquiera al costo, ¿verdad? Se emocionaron cuando llegaron, vieron y sintieron la presencia de Dios sobre sus almas, sobre su corazón, sintieron el perdón, pero después de ahí, creo que si hubieran escuchado eso de la Iglesia Universal, se hubieran cambiado para allá y no estuvieran vagando. Amén. Queriendo sacar más,
Dice en el libro de Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lucas 9, versículo 57. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde vivir. ¿Estás seguro que me vas a seguir? Porque muchas veces va a llegar la prueba, va a llegar el momento, va a llegar la situación. ¿Qué vas a hacer en los momentos de prueba? También te vas a emocionar, pero te vas a emocionar para dejarlo, ¿verdad? La palabra de Dios, iglesia, dice que Él quiere hacer hombres nuevos. Te daré un nuevo corazón, amén, un nuevo espíritu. Y te daré un corazón de carne, dice Ezequiel 11:19. Te daré un corazón de carne. ¿Sabes por qué el Señor cambia todo esto, iglesia? Porque quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Amén. Dice en Gálatas 6:15, amén, que no es importante la circuncisión, dice, mas es más importante lo nuevo que estoy haciendo en ti, la nueva creación. Quiero terminar, iglesia, amén, en esta tarde, con el propósito de vida. El propósito de vida, iglesia, es que nosotros nos sigamos conservando en las cosas de Dios, en el mismo sentir, en el mismo amor, que no cambiemos. El propósito de cada uno de nosotros, amén, para pagar el costo del discipulado, es que nosotros estemos en el mismo sentir, ya sea enfermos, ya sea asaltados, ya sea encerrados, ya sea de la forma que sea, iglesia. Dice Filipenses 2:2. Dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Estamos teniendo escuela dominical, estamos teniendo convivios, terminando el primer servicio, iglesia. Esto habla del mismo espíritu. Esto habla de un compañerismo, amén. Esto habla de una iglesia, esto habla de una transformación, está hablando de un discipulado. Somos nosotros reunidos en una iglesia como el cuerpo de Cristo, para cambios. Y ahí es donde se van a limar asperezas, ahí es donde se van a limar cuando tú conozcas a las personas. En el mismo momento se te habló de las cosas de Dios, se te habló del testimonio, se te habló, amén, de la impartición del Espíritu, de lo que tú eres. Muchas veces lo he predicado y pastores, vas a escuchar predicaciones en donde aquí se imparte un espíritu nuevo, un espíritu en amor, un espíritu, iglesia, en donde debe de morir el viejo hombre y la vieja mujer, no ser el mismo. Ese es el costo del discipulado. ¿Cuántos están aquí? No venimos a misa para decírtelo en pocas palabras, entrar y salir como cuando íbamos a misa. Nadie se daba cuenta, nadie salíamos, estábamos ahí durmiendo en las bancas, nos hablaban siempre de lo mismo, por eso nos daba sueño, ¿verdad? Y muchas veces, iglesia, nosotros no venimos a una misa, venimos a entender, a comprender, a amarnos unos a otros en el mismo espíritu, con el mismo sentir, en amor, amén. Es el cambio personal. Proverbios 24:21, dice la palabra de Dios: hijo mío, teme al Señor, no te asocies con los que son inestables. ¿Cuántos están aquí? ¿Ya lo encontraste? Proverbios 24, versículo 21. Dice que no te asocies. Ahora, escúchame bien. No significa que no le hables. ¿Cuántos saben que para tener un negocio necesitas asociarte? Es de esa asociación habla.
Si tú vas a tener un negocio, bueno, tú ya vas a compartir las mismas ideas, tú ya vas a compartir la misma visión. Haz de cuenta que vas a poner un restaurante, no lo sé. Eso es compartir los mismos negocios, ¿verdad? Pero está diciendo aquí, hijo mío, teme al Señor, primeramente, ¿verdad? Al Rey. Dice, témele, no te asocies con los que son inestables. O sea que no convivas con ellos. O sea que no hagas negocios con ellos. No te asocies con ellos. Puedes hablarles, sí, puedes saludarles, puedes darles testimonios, puedes invitarlos a la iglesia. Pero ya como socios, como una sociedad, es como te digo, nos vemos en la tarde para platicar, vamos a comprar esto, nos vemos, hoy estamos gastando mucho. Eso es asociarse, eso es estar seguido nosotros con estas personas. Dice, no te asocies con ellos porque son inestables. ¿Cuántos entienden esa palabra de inestables? ¿Verdad? Que no tienen una seguridad, que están como las olas del mar, viniendo, yendo, ¿verdad? No tienen una seguridad. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque quieren vivir así, obtener cosas fáciles, vivir de las cosas fáciles, muchas veces prostituirse por las cosas fáciles. Amén. Porque para el discipulado, iglesia, hay un costo. Para el discipulado hay un costo. Morir al viejo hombre, a la vieja mujer, para renovarnos en el espíritu. Amén. Quiero terminar, iglesia, diciéndote en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 12. Dice sobre la devoción hacia Dios, sobre la devoción, el estar en Dios. Dice ahí 1 de Tesalonicenses 2:12, para que anduvieres como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Amén. Para que anduvieres como es digno de Dios. Esto va a ser sacrificio, iglesia. Aquel que es discípulo, aquel que se entrega al discipulado, aquel que está en las cosas de Dios, no es nada más una corbata y hablar bonito y hablar y aprender y decir y que se escuche bonito la predicación. No solamente es eso, eso es parte o el resultado quizás del día o de los días de comunión con Dios. Lo más importante, iglesia, es el costo para llegar aquí. El costo en donde no va a ser fácil, ¿verdad? Tenemos que abandonar a nuestra vieja naturaleza. Tenemos que decir no muchas veces para poder nosotros estar en la entrega del Señor. 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, está hablando del Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí. 2 de Corintios 5:15. Ya no vivan para sí. ¿Qué significa eso? Que ya no vivo para lo que nada más me conviene, sino también vivo para que puedan ser felices las personas que están a mi alrededor. Ya no vivo para sí, sino para aquel que murió. ¿Quién fue el que murió? Cristo. ¿Estás leyendo 2 de Corintios 5:15? Dice, y resucitó por todos ellos. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Amén. Ya no vivas en tus miedos, ya no vivas en tus concupiscencias, ya no vivas en tus pecados, ya no vivas en tus rencores, ya no vivas en tus odios, sino vivas, amén, para lo que es digno de Dios. Amén. Digno de Dios, no de lo que me conviene, sino de las cosas que están sucediendo. Romanos 7:8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado ha muerto. Amén. Está hablando, iglesia, que siempre vamos a ser tocados por el pecado, pero es tu decisión
¿Qué es lo que vas a hacer en este día y el día de mañana? Mira, hay cosas que suceden cuando tú conoces de Dios. Hay cosas que puedes vivir y hay personas que se están alejando de Dios. Y te digo, ellos no han captado todas las cosas que el Señor ha querido detener en contra de sus vidas. No lo han captado, pero siempre va a llegar a un fin. Y ese fin es doloroso. Ese fin llora uno lágrimas de sangre. Se da uno de topes en la pared, se da uno de topes en el piso cuando está uno gimiendo, llorando, cuando está diciendo, ¿y dónde estás, Dios? ¿Verdad? Porque ahí es cuando nos acordamos de Dios. Y muchas veces las cosas ya no vuelven a su estado normal. Hay un dolor, hay una pena que quisieras y deseas la muerte. Esta ilustración que yo te traigo, esta persona decidió seguir a Cristo. Lo encontraron todavía antes de llevarlo a colgar a ese campo, de rodillas, orando, creyendo en Dios, creyendo por las cosas de Dios. Y al tiempo hablaron de él, en que esta persona, a pesar de lo que estaba viviendo en prisión, él tenía la paz del Señor, porque muchas veces las pruebas son tan fuertes. Tus pruebas no son como esta, ni mis pruebas son como esta. No estamos en un campo de concentración, no estamos ya esperando a que vengan por nosotros para llevarnos a que nos ejecuten, no estamos así. Las pruebas son diferentes, nuestras pruebas son diferentes, no llegan a ese grado, ¿verdad? Pero ahí es donde vamos nosotros a poder balancear quizás hasta ese último momento cuál es el costo del discipulado o cuál es el costo de dejar el discipulado. Porque hay un costo para las dos partes, uno cuando estás con Dios y otro cuando lo dejas. El costo más doloroso es cuando uno se aleja, estoy seguro. Yo le doy gracias a Dios porque yo lo conocí al Señor quizás ya adulto, quizás ya muy grande, pero con mucho sufrimiento. Mis años antes de yo aceptar a Cristo en mi corazón fueron de mucho sufrimiento, tales que no quisiera regresar a ellos. Y a lo mejor eso es la balanza que yo tengo en mi corazón, porque yo vengo del dolor, de la desesperación, del fracaso, del martirio, de la infidelidad, de donde se desaparecen todas las cosas. Hoy, estando predicando delante de ustedes, este precio es muy bajo, pero muy bueno. No se me hace brumoso el precio, el costo. Y lo hago con todo mi corazón porque sé que de esto no solamente mi familia, las personas van a traer bendición a sus vidas, sino también a esta iglesia. Ese es el costo del discipulado. Por eso te digo todo esto. Es más fácil que entregues tu corazón, que entregues tu vida a Dios, a que un día, después de tanto sufrimiento, puedas venir a los pies de Jesucristo. Es todo lo que traigo, iglesia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por respeto a tu hermano, por respeto a tu hermano. El costo del discipulado, iglesia. Quizás muchas veces en tu vida te han costado las cosas, quizás muchas veces has pagado un costo y un costo muy caro, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios, iglesia, el costo es sumamente